Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Vengan a mí con confianza, todos los que están cargados y los que están fatigados, que yo los aliviaré y hallarán descanso en mí. Para sus almas cansadas, porque mi yugo es suave y es ligera mi carga. Este yugo es el amor de mi corazón sagrado. Reciban mi corazón, esto les dice el Señor. Tomen sin miedo mi yugo y aprendan de mí confiado, que yo soy humilde y manso y humilde de corazón. Ven a beber del torrente que brota de mi corazón. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami', paz a todos desde Jerusalén. En el episodio anterior intentamos profundizar en el gesto y la palabra de Jesucristo sobre los niños, los pequeños, sobre reinos de los cielos, sobre todo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Hemos comentado sobre todo las siguientes palabras de Jesucristo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: quien acoge a uno solo de estos niños en mi nombre me acoge a mí, y quien me acoge a mí no me acoge a mí sino a aquel que me ha enviado. Es interesante que precisamente en Belén, como en otras ocasiones he recordado, en Belén desde la antigüedad la puerta para entrar en la gruta de Belén es una puerta pequeña, estrecha. Ya nos lo dice uno de los peregrinos más antiguos, el Anónimo de Piacenza, y aún hoy, como sabéis, especialmente los que fueron en peregrinación en Tierra Santa, la puerta para entrar en la Basílica de Belén es una puerta pequeña y se llama la puerta de la humildad. Allí debemos inclinarnos todos. ¿Por qué? No porque seamos masoquistas, sino porque Dios mismo se ha inclinado ante mí, ante ti, ante el hombre tal como es, pecador, soberbio,
y que a menudo busca pisar los pies de los demás, sobresalir a costa del otro. Para nosotros, soberbios, Cristo se ha hecho humilde. Para nosotros, que nos creemos ricos, se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Y esta es verdaderamente la maravilla de la encarnación. El niño en el centro, el cordero en el centro, el siervo en el centro, Cristo, el más grande que se ha hecho pequeño, para hacernos grandes, para darnos esta grandeza de la naturaleza divina, se ha vaciado, esta es la kenosis de Cristo, se ha vaciado para llenarnos de su plenitud. Entonces hoy acojamos a este niño. Quien no acoge el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Acogiendo a este niño que es Jesucristo, esta mansedumbre, acogiendo su verdad, acogiendo que a menudo nosotros estamos fuera de camino, estamos fuera de la casa de Cristo, podemos realmente entrar en el reino de los cielos, reconociéndonos muchas veces soberbios, pecadores, haciéndonos pequeños, porque también el conocimiento de nosotros mismos a menudo nos humilla. Humildad viene de humus en latín, que significa tierra, es decir, inclinándonos ante los hechos de la historia con la ayuda del Espíritu Santo y inclinándonos ante los hermanos. Y hay un gesto que los monjes orientales y también los cristianos deben hacer cuando ven al hermano, que es una inclinación. Esta inclinación, ¿qué quiere decir? Bueno, a Dios se le hace obviamente también esta inclinación, la genuflexión, la prostración, pero al hermano también se le hace una ligera inclinación de la cabeza, se inclina la cabeza aquí, en Oriente Medio, en la iglesia oriental. Esta inclinación de la cabeza ante el hermano, que se hacía en los monasterios antiguos, que se hace todavía, si leéis las vidas de los monjes lo habréis oído, esta inclinación se llama en griego metanía. Es interesante porque metanía en griego es lo que en nuestra pronunciación llamamos metanoia, es lo mismo. Y metanoia significa conversión o cambio de mentalidad, literalmente. Metanía o metanoia quiere decir cambio de mentalidad, cambiar el nous, entonces conversión. Pues bien, para la tradición de los monjes orientales, para la tradición cristiana oriental griega, inclinar la cabeza al hermano, es decir, convertirse, es algo muy concreto. Cambiar la mentalidad es algo muy concreto. Inclinar la cabeza ante el otro, saludarlo primero, como dicen los santos padres, como dicen los monjes, pedirle perdón, humillarnos, porque esto significa humillarnos ante Dios, reconocer que no somos perfectos y al mismo tiempo reconocer que también los otros tienen razón de vez en cuando, o siempre, no sé, o algunas veces. Y nosotros a menudo estamos equivocados, sobre todo ante Dios. He aquí qué maravilla poder realmente hacer esta cosa que es la más grande de todas, porque el hombre de la carne no lo hace o lo hace con dificultad. Es difícil para el hombre de la carne inclinar la cabeza, no en sentido pasivo, sino verdaderamente pedir a Dios la gracia de poder ser pequeños, de poder dar nuestra vida, de rendirnos ante Dios y ante el otro, de poner nuestras armas, y esta es la verdadera paz. Entonces el capítulo 18 del Evangelio de Mateo está todo dedicado al llamado discurso comunitario eclesial. Es muy interesante, como es sabido, que en el Evangelio de Mateo tenemos 5 discursos, y algunos han querido ponerlos en paralelo con los 5 libros de la Torá, es decir, de la ley, los 5 libros del Pentateuco. El primero es el discurso de la montaña, en los capítulos del 5 al 7, después en el capítulo 10 tenemos el discurso misionero, porque Jesús envía a sus apóstoles en misión.
En el capítulo 13 el discurso en parábolas, en este capítulo 18 el discurso comunitario o eclesial y luego en el capítulo 24 el discurso escatológico. Entonces en nuestro capítulo 18 estamos después del segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto Jesús sigue hablando de los niños, de los pequeños, porque Él será este pequeño, como ya he dicho, este siervo, este cordero que está subiendo a Jerusalén. Porque mientras se orienta hacia Jerusalén, Jesús hará, como sabemos, 3 anuncios de su muerte, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y hoy trataremos precisamente de los pequeños y del escándalo, que es también un tema muy actual. Y quisiera notar de inmediato que aquí, en el trasfondo de este evangelio, hay un término arameo muy importante. Ya hablé de esto en el episodio anterior, pero quiero aquí repetirlo. Este término arameo es el término taliá. Y en arameo taliá significa al mismo tiempo niño, siervo y cordero. Y sobre todo es la palabra para indicar el cordero, pero significa también niño y siervo. Y conceptualmente Jesús era claramente un judío que hablaba arameo. Y en arameo esta asociación entre los 3 conceptos del término taliá era muy fuerte. El niño, entonces el pequeño, después el siervo y el cordero. Era muy fuerte el vínculo entre estos 3 conceptos y lo veremos. De hecho, en Mateo 18 veremos que Jesús habla justamente de los niños, de los pequeños, de los siervos. Así son llamados ante de todo los apóstoles. Como Él ha venido para servir, los apóstoles han venido para ser pequeños, servidores. Y luego, en el capítulo 18, hay una referencia a la oveja perdida, no por casualidad, al cordero, a la oveja perdida. Y luego en el capítulo 19, eso también es muy interesante, se habla de la comunidad, de la relación con el otro, se habla de la importancia de los pequeños, de los eunucos por el reino de los cielos. Y los eunucos tienen una relación muy estrecha con los niños. Ya también hablaremos de esto. Lo veremos, si Dios quiere, más adelante. He aquí que Jesús se está haciendo pequeño, está subiendo a Jerusalén hacia la cruz, allí, por esa puerta estrecha por la que deberá entrar. Por lo tanto, podemos proceder enseguida a la proclamación del Evangelio, que intentaré profundizar hoy. Pero antes quiero notar algo ligado precisamente al Shema Israel, a este centro de la fe judía y también de nuestra fe, porque es importante, y también hablaré de esto en el próximo episodio, que aquí tenemos el único, el Echad, Dios único, en busca del único, que quiere decir en busca de cada hombre, que al final es único para el Señor. Como sabemos, uno de los apelativos más importantes de Dios en el Antiguo Testamento es Echad, que significa uno o único. En el Shema Israel, en Deuteronomio 6, se dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O sea, Adonai, el Señor, es el único. El Señor entonces es Echad, que quiere decir uno, pero también único. Y sabemos que nuestro Dios, tal como se nos ha revelado en toda la historia de la salvación, sobre todo con su culmen, que es Jesucristo, es que Dios es uno. Pero no en el sentido de solo. Dios es comunidad de personas, la Santísima Trinidad, pero unida, un Dios único en 3 personas. Y hoy, como veremos,
pero lo quiero anticipar desde ya, debemos prestar atención a algunos detalles del Evangelio. Cada detalle es preciosísimo porque la palabra de Dios es un tesoro inagotable y cada detalle es fundamental, es una palabra de amor de Dios para nosotros. Así que presten atención ahora que proclamaré el Evangelio, porque en 4 ocasiones se hace referencia a este ejad, o sea, a este uno o único. Al inicio dice Jesús: quien escandalice a uno de estos pequeños. Y luego dirá en el versículo 18:10, cuídense de no despreciar a uno solo de estos pequeños. Y después, en la parábola de la oveja perdida, en 2 ocasiones dirá Jesucristo: si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravia una. Y al final se dirá, para comentar esta parábola: así es voluntad delante de vuestro Padre que no se pierda uno solo de estos pequeños. Así 4 veces se menciona este uno, este único. Cada uno de nosotros es único para el Dios único, es preciosísimo. Esto es fundamental en este contexto del discurso comunitario del Evangelio de Mateo que mencionaba. Jesucristo no habla solo a la multitud como si fuera una masa, sino que se interesa por uno solo de nosotros. Cada uno de nosotros es preciosísimo, por eso Jesucristo lo busca como el buen pastor. Todos en el fondo estamos un poco perdidos. Todos somos en el fondo únicos, tanto en nuestras virtudes como en nuestros defectos. Y el Señor Jesucristo da la vida por este único, para ser el único en nuestra vida, el ejad. Pero se interesa también por cada uno de nosotros personalmente, uno a uno, y da su sangre preciosa, preciosísima por cada uno de nosotros. Y entonces ahora proclamemos el Evangelio desde el estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Leeré desde el versículo 6 del Evangelio según Mateo. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por el que viene el escándalo. Si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las 2 manos o los 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te induce a pecar, sácalo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los 2 ser arrojado a la gehenna del fuego. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Pues el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida, y si la encuentra, en verdad os digo, que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. No podemos claramente comentar todo el Evangelio, y también no podemos comentarlo todo en un solo episodio, entonces empezaré aquí a comentarlo y seguiré en el próximo episodio. Ahora, antes de seguir, vamos a meditar sobre estas palabras con un canto que dice justamente: se acercan los pasos de los pobres, los pies de los humildes, el resto de Jacob. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Y alabaré tu nombre
alabaré tu nombre, alabaré tu nombre. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Destruirás la muerte para siempre y enjugarás las lágrimas de todos los rostros, de todos los rostros. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Y se acercan los pasos de los pobres, los pies de los humildes, los pies de los humildes, el resto de Jacob. Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré, yo te ensalzaré, yo te ensalzaré. Entonces hemos proclamado el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, especialmente la parte en que se habla de los pequeños, de los escándalos, y quisiera profundizar sobre todo el trasfondo judío de este Evangelio, yendo a las fuentes de este Evangelio. Ahora quisiera anticipar, como he recordado muchas veces, que es importante la datación de las tradiciones judías, es decir, saber qué tradiciones judías se remontan efectivamente a los tiempos de Jesucristo. Personalmente he dedicado muchos años de mi investigación hasta hoy a la investigación de esta datación, de la datación de estas tradiciones, para estar realmente seguros de que algunas tradiciones se remonten a Jesús y cuáles tradiciones en cambio nacieron después o fueron desarrolladas posteriormente al 70 después de Cristo, a la destrucción del templo, a partir del cual el judaísmo tuvo que reorganizarse tras la tragedia de la destrucción del templo. Entonces, quisiéramos entrar un poco en lo que llamamos la mens judaica, es decir, la mentalidad judía, porque muy a menudo, aunque una tradición haya sido redactada posteriormente a la época de Cristo, sin embargo, capta muy bien el espíritu de la escritura del Antiguo Testamento. Ciertamente es muy útil para entrar en la comprensión de cómo un judío leía las escrituras, como Jesús, como los apóstoles y como los evangelistas que escribieron el Evangelio leían las escrituras. Un judío sabía de memoria las escrituras, las había rumiado, meditado, podía extraer algunas tradiciones o interpretaciones riquísimas de este tesoro, como ya dije, que es la escritura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por tanto, en estos episodios no me referiré tanto a la datación, sino que intentaré ayudaros a ver cómo estas tradiciones que mencionaré iluminan al Evangelio. Obviamente con toda la novedad del Evangelio, porque Jesucristo ha venido a traer la novedad que ante todo es el mismo, es su persona. Él es el Mashiach, el Mesías. Pero su persona, la persona de Cristo, es el cumplimiento de toda la historia de la salvación, también de toda la tradición judía y de la liturgia judía. No solo entonces de lo que está escrito, sino que Jesús es la flor de todo el pueblo y al mismo tiempo es abierto a los gentiles, a los paganos, a nosotros. Esto ya estaba prefigurado, como sabemos, en el Antiguo Testamento. Abraham desde el inicio fue llamado, como dice el mismo Dios, a ser una berajá, una bendición para todos los pueblos, para todas las familias de la tierra. Entonces,
hemos escuchado en este Evangelio cómo Jesucristo afronta el problema del escándalo, un problema muy actual. Muchos escándalos hay en el mundo, siempre los ha habido, desgraciadamente. Y muchos escándalos, por desgracia, estallan también dentro de la iglesia. Aquí dice Jesucristo, es inevitable que sucedan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien sucede el escándalo. Veremos que es un escándalo, o sea, ¿qué quiere decir? Escándalo, ¿qué significa originalmente esta palabra? Obviamente aquí Jesucristo dice una palabra muy fuerte de conversión para todos nosotros. Dice, quien escandalice a uno solo de estos pequeños que creen en mí. ¿Qué es el escándalo? El escándalo es algo muy concreto en la mentalidad judía. En el Antiguo Testamento esta palabra se usa poco, mientras que en la 70, es decir, en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, y también en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra. Pero es una palabra que también los judíos usaban, la palabra skandalon en griego, que significa una piedra de tropiezo, una trampa, y traduce el hebreo michshol o mokesh. En el Antiguo Testamento, la primera palabra michshol significa algo que hace fracasar. Esta raíz, kaf, shin, lamed, o sea, kashal o nichshal, significa fracasar, tropezar. Y después la otra palabra hebrea, mokesh, significa trampa. Por tanto, el escándalo es una trampa, una piedra de tropiezo en la que se cae. Lo profundizaremos más adelante. Dice Jesucristo, quien escandaliza, es decir, quien sea tropiezo, quien sea una trampa para uno solo de estos pequeños que creen en mí. Aquí hay algo fundamental en el Evangelio. Hay que entender quiénes son estos pequeños. Ciertamente, en sentido amplio, los pequeños, los niños, son todos los pobres. Por tanto, todo hombre que es débil, que es pobre, que está enfermo, que es pequeño, justamente como los niños, porque por desgracia, como sabemos, muchas veces son precisamente los niños los más frágiles, que son objeto de terribles injusticias, de violencias, de abusos. He aquí porque son los más débiles. Así que el pequeño es en general el pobre, ciertamente, pero el Evangelio va más en profundidad. Aquí es clarísimo. Los pequeños son quienes creen en Jesucristo, porque están llamados a ser pequeños y también porque tienen en ellos esta pequeñez, esta necedad de la cruz, como dice San Pablo. Claro que es la sabiduría más alta, pero que hace pequeño al cristiano. Y luego, en un sentido aún más estricto, es clarísimo que en el Evangelio los pequeños son los apóstoles, los enviados del Evangelio, los itinerantes, aquellos que iban como fueron los apóstoles, como fue San Pablo, como pobres en el mundo, como pequeños en el mundo, el rechazo de todos, la basura del mundo, como dice San Pablo, pobres en todos los sentidos, como perseguidos. He aquí como corderos llevados al matadero, dice Pablo. Dice San Pablo, nosotros somos cada día como corderos llevados al matadero, sufrimos la muerte, somos llevados al matadero por amor del nombre de Cristo, porque los apóstoles son perseguidos, encarcelados, hambrientos, por el nombre de Cristo, por el Evangelio. Entonces aquí está clarísimo, se habla de los pequeños que creen, dice literalmente Jesucristo en el Evangelio. De hecho, hemos dicho que el capítulo 18 de Mateo es el discurso comunitario dirigido a la iglesia, a la comunidad. Y dice Jesucristo, quien sea ocasión de tropiezo, quien escandalice a uno solo de estos pequeños que creen en mí, sobre todo a los débiles de la fe. Y San Pablo luego hablará del peligro de escandalizar al débil en la fe. Dice Jesucristo, quien escandalice uno solo de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaron a lo profundo del mar.
Y dice más Jesucristo, es muy concreto, dice, si tu mano o tu pie te es motivo de escándalo, córtatelo, arrójalo lejos de ti. Si tu ojo te es motivo de escándalo, sácatelo. Obviamente se trata de una hipérbole, no es que debamos amputarnos concretamente. La amputación o la autoamputación ya era condenada incluso ya por los judíos. Aquí es un discurso hiperbólico, es decir, por exageración. Es mejor matarse, es mejor cortar un miembro que pecar gravemente contra el otro, o sea, ser esta piedra de escándalo. Nosotros estamos llamados a ser puntos de referencia para los demás, rocas, columnas, rocas, aunque seamos débiles como Pedro, que en arameo Keifa o Kefa quiere decir la roca, que pero también San Pedro era débil, pero fue un punto de referencia. Nosotros, en toda nuestra debilidad, también con nuestros defectos, pecados cotidianos, estamos llamados a ser piedras de apoyos para los demás, rocas para los demás. Que no suceda que nos convirtamos en piedras de tropiezo, en trampas fatales para los demás. Cuidado, esto ya se encuentra en la tradición judía. Piensen que en el Talmud de Babilonia, en el tratado Berajot 43b o b, se dice así. Se dice que es mejor matarse que pecar gravemente contra el otro, que avergonzarlo, que ser precisamente ocasión de escándalo. Se dice así, y cito, es mejor para el hombre arrojarse en medio de un horno de fuego que humillar a su propio hermano o a su propio compañero. Se dice en hebreo javero, su propio hermano o amigo o compañero. O sea, es mejor suicidarse, obviamente es un discurso por exageración, hiperbólico. También el judaísmo no tolera el suicidio. Pero, bueno, dice que sería mejor matarse antes que humillar al propio hermano delante de los demás, ser para él ocasión de escándalo, de vergüenza, de deshonra. Y la deshonra es algo terrible en la Escritura. En cierto sentido es peor que un ataque físico, porque significa quitarle al otro, a la persona, su dignidad, su honor. Y eso es importante también para nosotros. Se habla muy justamente de transparencia en la Iglesia, justamente también ante los escándalos. Pero atención, la transparencia no debe convertirse en una picota, no debe quitar el honor a la persona, ni siquiera a la persona culpable. Esto es fundamental. Dice Jesús, es inevitable que sucedan escándalos, pero ay de aquel hombre. Es una lamentación ese ay, no es una maldición. Ay significa pobre aquel hombre. Mira, ya ha recibido su condena. Y Jesús habla también de los escándalos en la parábola de la cizaña, diciendo que no se puede correr el riesgo de quitar la cizaña para arrancar también la hierba buena, como algunas veces se puede tener el peligro de hacer con un justicialismo, acusar inmediatamente a la persona sin verificar los hechos, acusarla inmediatamente de escándalo, sin verificar los hechos, es decir, quitar la hierba buena junto con la cizaña. Y por esto dice que los ángeles al final del mundo recogerán los escándalos. Esto claramente no significa que no debamos buscar una transparencia, una justicia. También en la Iglesia no significa que no deban ser ayudadas, escuchadas las víctimas de los abusos. Claramente sí, gracias a Dios. Ahora hay esta sensibilidad más y más en la Iglesia católica, pero esto no debe convertirse en un escándalo. Y se cuenta en el Talmud de Babilonia, de nuevo en el tratado Gittin, una historia de niños judíos que se arrojaron al mar, porque aquí Jesucristo dice, conviene a quien da escándalo que le venga colgada al cuello una piedra de molino y sea arrojado a lo profundo del mar, es decir, sería mejor que se arrojara al mar.
Estos niños judíos se arrojaron al mar para evitar ser llevados a los burdeles de Roma, porque habían sido hechos esclavos y entonces, para no terminar en las casas de prostitución, se arrojaron al mar. Ciertamente es una metáfora para decir, mejor la sangre que el pecado, como dicen los santos, luchar hasta la sangre contra el pecado. Es interesante que esto de no escandalizar, o mejor dicho, si tu ojo derecho te es ocasión de escándalo, sácatelo, esta afirmación ya había sido abordada en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, por lo tanto en el primer discurso central de Jesucristo. Y se dice así en el libro del Eclesiástico, no fijes tu mirada en una virgen para no tener escándalo en sus castigos, es decir, para no tener ocasión de tropezar en sus castigos. Hay, por lo tanto, ya en el Antiguo Testamento un vínculo entre el ojo y el escándalo, porque aquí se dice, no fijes tu mirada en una virgen para no tener ocasión de tropezar en sus castigos. Jesús siempre recuerda esto, recuerda los miembros de nuestro cuerpo, es muy concreto, la mano, los pies, los ojos, el corazón. Y ya en el Midrash, al libro del Éxodo, el Midrash Gadol, se dice que el mandamiento de no cometer adulterio, lotin af en hebreo, contiene 4 letras hebreas. Y dicen los sabios judíos, ¿por qué el mandamiento de no cometer adulterio contiene 4 letras? Para amonestarnos a todos nosotros que no podemos pecar gravemente, no podemos ser de escándalo ni con la mano, ni con el pie, ni con el ojo, ni con el corazón. Por eso en el Talmud de Jerusalén hay una afirmación bellísima en el tratado Berajot que comenta no cometerás adulterio y vale para nosotros. Y está tomado de la Escritura porque comenta una frase del libro de los Proverbios que dice, Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos amen mis caminos. Dice así el Talmud de Jerusalén, lo comenta así, no vayáis errantes detrás de vuestro corazón, detrás de vuestros ojos. Por eso los judíos tienen unas franjas que llaman tzitziot en sus vestiduras, y dice literalmente la Escritura que para no errar, para no, dice literalmente, prostituirse detrás de sus ojos, tienen siempre que ver estas franjas que son un signo de consagración. Ahora meditaremos sobre todo esto con un canto que habla de los pobres también y nos invita a alabar al Señor. Tiempo
Entonces en este canto que hemos escuchado se decía, que es un salmo, que el Señor defiende a los pobres. Estamos hablando de los pobres, o sea, de los pequeños, de no escandalizar, de no dar escándalo. Y ahora estamos comentando las palabras de Jesucristo, que habla de no dar escándalo con el ojo, o sea, si el ojo es ocasión de escándalo, y con el trasfondo, por medio del trasfondo judío, estoy profundizando en esta catequesis de Jesucristo, el no cometer adulterio con el ojo, entonces, o con nuestros ojos, de no ir errantes detrás de nuestro corazón o de nuestros ojos. Y decía que en el libro del Deuteronomio se comanda a los judíos de tener unas franjas en las vestiduras que se llaman tzitziot en hebreo. Y el libro en el libro de los números, se dice que ¿por qué estas franjas? ¿Por qué los judíos tienen estas franjas en sus vestiduras? Para no errar, para no prostituirse detrás de sus ojos, dice el libro de los números, y recordar siempre, a través del tacto y la vista de estas franjas, que son un pueblo consagrado al Señor. Y cuanto más nosotros, los cristianos, somos un pueblo sacerdotal por nuestro bautismo, un pueblo consagrado al Señor. Entonces, así comenta el Talmud de Jerusalén: no vayáis errantes detrás de vuestro corazón ni detrás de vuestros ojos, dijo Rabbi Leví. Corazón y ojos son los dos agentes del pecado. Como está escrito: hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos amen mis caminos. Esto es el libro de los Proverbios. Y dice el santo, bendito sea, es decir, Dios mismo: si tú me das tu corazón y tus ojos, yo sé que tú serás mío. Es bellísima esta frase. Tanto más vale para nosotros, los cristianos. Estamos llamados pues a ofrecer nuestro corazón y nuestros ojos al Señor, para que podamos ser verdaderamente del Señor, ser un pueblo consagrado, sacerdotal en este mundo. Cada bautizado está llamado a ser sacerdote. Es verdad que muchas veces podemos manchar nuestros ojos, nuestro corazón, pero el Señor nos llama verdaderamente a ofrecerlos, a darlos al Señor, para que Él ilumine nuestros ojos, para que Él llene nuestro corazón. Bien, hay otras afirmaciones. He tomado solo algunos ejemplos de la tradición judía. Y recordad también que Jesús dice que quien mira a una mujer con deseo, esto obviamente vale también para las mujeres, pero dice: quien mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y es interesante porque dice el Midrash Vaikra Rabba, es decir, el gran Midrash al libro del Levítico: no creas que solo quien comete adulterio con su cuerpo deba ser llamado adúltero. También quien comete adulterio con sus ojos debe ser llamado adúltero. Esto dice el Midrash. Pensad en Jesucristo, en toda su novedad, porque Él nos da un corazón nuevo para el poder de la gracia, ojos nuevos, corazón nuevo, con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Esa es la novedad. Pero ved cómo está también en línea, en continuidad con la tradición judía, o la tradición judía con Él, porque Él es el Mesías de Israel y obviamente el deseado de las gentes. Dice también así el Midrash Rabbah, libro de los números, se llama Midrash Bemidbar Rabbah: cuando un hombre medita pecar, es como si ya hubiera pecado contra el Omnipresente. Y dice también el Midrash Haggadah, libro del Éxodo: no cometas adulterio ni con la mano, ni con el pie, ni con el ojo, ni con el corazón. Exactamente estas 4 partes del cuerpo de las que habla Jesucristo también. El corazón se manifiesta en nuestros miembros, en la mano, en el pie, en el ojo.
Está claro que aquí detrás está todo el Shema, que no por casualidad he recordado al principio, que dice: Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el hebreo aquí dice, todas sus fuerzas, dices, Bechol meodeja, literalmente con todo tu mucho, o sea, con todos tus miembros, con todas sus fuerzas, quiere decir con todos tus miembros. Es por esto que San Pablo dirá frases estupendas sobre esto. Y ya el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, habla de los 7 hermanos que son martirizados delante de una Madre Santa, y uno de ellos, el tercer hermano, ofrece voluntariamente sus miembros al Señor. Dice, de Dios son estos miembros, y por sus leyes los desprecio, pero de Él espero recibirlos de nuevo. Es la resurrección de entre los muertos. Ya en el Antiguo Testamento la fe en la resurrección de la carne está atestiguada, como aquí, en los libros de los Macabeos. Entonces, este judío en el libro de los Macabeos ofrece los miembros a Dios porque sabe que Él puede restituirlos glorificados. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, como dice San Pablo. Seremos glorificados, transfigurados un día en la gloria del paraíso, como esperamos llegar. Pero ya en esta vida estamos llamados, porque toda nuestra vida cristiana es una transfiguración de nuestros miembros. La gracia transfigura, quizá también con paciencia, poco a poco, a pesar de las caídas, pero gradualmente la gracia transfigura nuestros miembros. El poder de Dios es el poder de la gracia que es capaz de transformar nuestros miembros. Y por eso dice San Pablo, los que son de Cristo Jesús han dado a la muerte sus cuerpos y están consagrados, son el templo del Espíritu Santo. Y entonces nos dice hoy Jesucristo: Hijo, dame tu corazón, tus ojos, y yo sé que tú serás míos. Entonces dice San Pablo, los que son de Cristo Jesús, que son suyos, han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos, no en un sentido estoico, masoquista, sino en el sentido de que las han transfigurado, han resucitado en Cristo, tienen otro tipo de cuerpo, tienen otro estilo, tienen una carne que está unida a la carne transfigurada de Jesucristo. Por eso dice también la primera carta de Pedro: quien ha sufrido en su cuerpo ha roto definitivamente con el pecado. Y dice San Pablo en la carta a los Colosenses: a nosotros hoy haced morir los miembros terrenos, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y esa avaricia insaciable que es idolatría. Hacedlos morir. ¿Por qué? Para que Cristo pueda transfigurarlos, para que puedan resucitar con Él. Esta ofrenda del cuerpo es tan importante en el cristianismo, la ofrenda de nosotros mismos. Y esto en parte se encuentra ya en el judaísmo. Como veremos la próxima vez, Isaac se ofrece totalmente a Dios en su aquedad. Esto lo veremos y lo profundizaremos en esto en el próximo episodio. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima vez. Muchas gracias.
del deseo de ser alabado. Líbrame, Jesús, del temor de ser despreciado. Líbrame, Jesús, de la ansia de ser preferido. Líbrame, Jesús. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.